Es increíble lo apagado y triste que puede sentirse un día que, hasta hace relativamente poco, tenía un significado especial para mí. Un día en el que le rendimos tributo a aquellas figuras mayores que han formado, o que nos habría gustado que siguieran formando, o que llegaran a formar, pero que por circunstancias como la edad o la salud no fue posible, parte de nuestra vida. Y muy a mi pesar, esta vez, y ya para el resto de mi vida, me toca ser un mero espectador de esta celebración en lugar de ser partícipe de ella. Desde aquel fatídico martes 13 de enero de 2026, tras casi 2 largos meses de espera e incertidumbre, sigo haciendo de tripas corazón en pos de ofrecer una sonrisa a la vida, de ser capaz de volver a alzar el vuelo tras una de mis mayores caídas, de volver a sentir aquella felicidad que sentía al saber que estabas a mi lado. Lastimosamente, dudo que esa felicidad pueda volver a surgir en mi interior al haber dejado tú, mi estimada Rosario, un hueco en mi corazón que jamás podrá ser rellenado por nada ni por nadie. Sin embargo, para aliviar el dolor, quiero hacer uso de ese don que tú decías que tenía, aunque considero que exagerabas. La palabra. Tenía un piquito de oro, digno de un catedrático de la Real Academia Española, o eso decías tú. Y quiero aprovechar ese piquito para, bueno, enviarte este mensaje con todo el dolor de mi corazón para que, allá donde estés, puedas escucharlo y emocionarte una vez más. Pensar en ti es imaginarme a una de las mayores figuras heroicas que jamás he conocido, incluso más grande que aquellas pertenecientes a los cómics, que tanto me gustan. Por mucho que adore a personajes como Spider-Man, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, Superman, ninguno de ellos se compara en grandeza a ti. Tú eras real, un ángel caído del cielo con el fin de alumbrarnos en una vida repleta de altos y bajos, de oscuridad y de luz, y también de guiarnos y de enseñarnos que una vida sin sentido del humor no merece la pena en absoluto. En resumidas cuentas, uno de los mayores regalos que podría haberme dado jamás la vida. Existías en un mundo que en muchas ocasiones te dio la espalda y aun con toda la mala suerte del mundo a tus espaldas, seguías levantándote y bueno, hiciste frente, entre muchas cosas, a una miastenia que desarrollaste a los 39 años, un cáncer de mama que tuve que vivir junto a ti cuando era pequeño, varias situaciones de debilidad en donde casi te ibas en un viaje únicamente de ida y también ciertos conflictos que pese a todo nunca hicieron que perdieras la fe en la humanidad y por supuesto en la bondad. En parte es por eso que utilizo a la tía May de la trilogía original de Sam Raimi para representarte a lo largo de este vídeo. Porque cuando la veo, incluso cuando leo historias de este superhéroe que tanto me gusta en los cómics, solo se me viene tu imagen a la cabeza. Porque al igual que ella, eras aquella anciana débil de salud, pero de gran corazón, que siempre estaba cuando la necesitabas, en la que siempre podías confiar y a la que siempre quieres ayudar en todo lo posible. Y créeme cuando te digo que ese mes que estuviste internada en el hospital, aun cuando el 26 de diciembre de 2025 me habían dado la lamentable noticia de que estabas en tus últimos días, tuve siempre un mínimo de fe en que podrías volver a casa, en que podríamos volver a reír, divertirnos, tomarnos nuestros piquis labis que tanto te gustaban, celebrar tu cumpleaños para el que aún quedaban un par de días después de tu partida, y recordar esto como una anécdota más de un largo libro, un libro del que sería capaz de leer cada capítulo independientemente de que me hiciera reír o llorar, y créeme, lo haría con gusto cada día de mi vida. Para mi mala suerte, ese cáncer de colon que desarrollaste, vete a saber cuándo, más otros factores que te atormentaron en tus últimos días, ganaron la batalla. Y por supuesto que me duele tu partida, más que cualquier puñalada que me hayan dado en la vida en los últimos años. Pero en parte, y aunque me duela decirlo, prefiero que las cosas estén como están ahora porque, aunque extrañe tu risa, tus caricias, tus abrazos del oso, aunque no podía abrazarte muy fuerte, tus consejos, cada charla mientras yo estaba en Málaga, tus enseñanzas o ir a verte casi cada día de verano, no merecías seguir sufriendo en un mundo que te provocó tanto dolor. Tu sitio está junto con los guardianes celestiales, asegurándote de que cada día que vivamos mi familia y yo esté repleto de luz, de esperanza, de regalos y de buenas noticias. En un mundo en el que no nos falte salud, dinero, amor, amistad, trabajo y sobre todo cosas bonitas. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que todo esto lo digo sobre una persona que, aunque nunca fue mi abuela biológica,
tenía el valor de una y más si cabe. Ojalá poder recordar el primer día en el que descubrí que aquella mujer mayor para la que trabajaba mi madre desde tan joven iba a ser un pilar tan importante en mi vida. El día en que quedé locamente cautivado por aquella amabilidad que desprendías. Aquel día en el que me enseñaron que la familia no solo consiste en lo que diga nuestro grupo sanguíneo, sino en los lazos que forjamos con las personas que pasan por nuestra vida. Aquel día en el que te conocí. Muy a mi pesar, bueno, en realidad no. Tú ya estabas en mi vida desde el primero de esos recuerdos que tengo, como mi yaya, como mi abuela, como mi madrina. Haber vivido gran parte de mi infancia en aquella casa gigante, aquel chalet que tenías, es el recuerdo que más atesoro de todos. Aquella casa, repleta de habitaciones de todo tipo, era un templo en el que me gustaba perderme y descubrir algo nuevo cada día. Podría contar, hasta quedarme sin dedos, la cantidad de recuerdos que tengo de pasear por ese patio de piedra en donde incluso una vez me caí y me hice una herida en la rodilla y en la mano que tardó en cicatrizar. También me acuerdo de aquella cuestecita que tú tenías cerca del garaje, en donde yo me acuerdo que me deslizaba utilizando este coche de juguete, bueno, un coche de juguete de estos grandes, ¿no? Que me gustaba mucho y sé que era peligroso, pero lo hacía igualmente y tú también disfrutabas viéndome, aunque sabías que a lo mejor me la pegaba, pero bueno. Los naranjos y los limoneros de donde sacábamos sus respectivas frutas. Aquella alacena en donde siempre me sobornabas con picotas de caramelo o algún dulce, algún gumi. Esa silla balancín que tenías en la terraza, esa escalera de caracol tan puñetera que llevaba a un desván en el que había más cosas chulas, ese salón repleto de juguetes de tus hijos, de juegos de mesa, libros y demás, aquel piano a las puertas de la otra entrada, esa figura de un hombre que recuerdo con mucho cariño, que sé que tenías ahí una estatua y me decías que era tu amigo, alguien que cuidaba de ti, que tenía como una especie de coco en la mano o algo así, un cuenco para que tú le dejaras monedas. Ese viejo perro, llamado Truco, que con suerte hoy estará descansando sobre tu regazo. Ese gallinero con esas gallinas tan hijas de su madre. Lucky, ese conejito tan capullo contigo y con mamá que a mí me quería muchísimo y a mí no me mordía, hasta que también se fue, por supuesto. El gallinero, el huerto, es lo que te digo, el naranjo y el limonero, celebrar cada cumpleaños mío y tuyo en la cocina comedor que tenías, ese garaje repleto de cosas de jardinería y aquella roulotte que usábamos como escondrijo, el salón con esa mesa al estilo kotatsu en donde buscábamos calor mientras merendábamos o veíamos cualquier cosa que dieran en la tele, y los largos días pasándolo en grande, ya fuera viendo la televisión, jugando al parchís, jugando a las cartas, haciendo sopas de letras, en fin. Si tuviera un mínimo de arte para el diseño gráfico, créeme, sería capaz de reproducir tu casa casi al dedillo tirando exclusivamente de recuerdos. Me acuerdo de que mi madre iba a trabajar a tu casa y que, como mi padre trabajaba, en muchas ocasiones tenía que quedarme allí, y ni una sola queja de haber vivido una infancia así, porque me permitió pasar un tiempo precioso con una mujer encantadora. Entre esas paredes que a día de hoy ya no existen, pasé los mejores años de mi vida. Da igual que fuera jugando al parchís y a la oca contigo, donde siempre nos reíamos porque por la suerte que tanto tenía, tú intentando enseñarme a jugar al ajedrez, tocar esa guitarra o piano que tenías ahí cogiendo polvo, otros juegos con cartas o simplemente, lo que te digo, viendo lo que echaran en la tele. Da igual que fuera Doraemon, Shin-Chan, Detective Conan, Ramtaro, Pokémon por las tardes. Recuerdo mucho ver Pokémon o Super Hero Squad en la tele contigo por las tardes mientras merendaba. Las aventuras de Sonic el Erizo, Los Simpson, Bola de Dragon Z, Isidoro, Carmen Sandiego o Ahora Caigo, que ahí siempre estabas tú para disfrutar conmigo de cada aventura. Lo que nos reíamos con Arturo Valls, lo que nos emocionábamos con estas series y el bonito tiempo que pasábamos juntos. Y a veces sueño con volver atrás y que la tú del pasado pueda ver el hombre en el que me he convertido. Recuerdo que mamá me dijo hace poco que por tu situación nunca pensaste que me verías terminar el colegio. Y cómo me alegro de que pudieras verme no solo terminar el colegio, sino hacer la comunión a regañadientes, porque sabes que a mí la catequesis nunca me gustó, enfrentarme al instituto y selectividad, al examen de B2, al acoso que sufrí tanto en el colegio como en el instituto,
a mi etapa universitaria, verme sosteniendo el diploma de graduación y por último verme hacer mis primeros pinitos en el mundo de la traducción audiovisual en tus últimos días, aunque fuera a modo de prácticas. Posiblemente uno de los recuerdos que más bizarros, y no en el mal sentido que tengo de mi infancia, es el día que viniste a recogerme junto a mamá. Creo que yo estaba en preescolar y vi que no tenías pelo. Me dijiste con tu clásico tono humorístico: no te asustes, que soy la teniente O'Neill. Y me diste un abrazo que me devolvió esa sensación de familiaridad. Esa fue la primera vez que tuve contacto con una de las peores maldiciones de la especie humana: el cáncer. Claro, lo tuyo era tratable y estabas en ello. La falta de pelo era por la quimio, pero seguías radiante y encantadora, tal y como siempre fuiste. Pero claro, yo no iba solo a tu casa cuando mi madre trabajaba, porque sabía que en verano e invierno, cuando yo no tenía clases ni otras responsabilidades, estarías ahí para abrirme las puertas de tu casa y también los brazos para acogerme en ellos. Si no me sobornabas con helado o con la piscina para que el calor no me afectara, no eras feliz. Y lo mismo cuando encendíamos la chimenea para pasar juntos una cálida tarde, cuando azotaba el frío, o cuando aceptabas regañadientes el dinero que intentabas darme a escondidas de mamá. Nunca me malcriaste, eso sí, pues me enseñaste valores como la honradez, la humildad, el respetar el trabajo propio y ajeno, el valorar lo que tenemos incluso cuando lo perdemos, a cómo administrar el dinero y el valor del mismo. Sí, básicamente me dabas dinero a escondidas, así que me enseñaste bastante bien esto. Y lo más importante, que independientemente de qué tan feas se pongan las cosas, la sonrisa es algo que nunca podemos perder. Aún así conservo varios recuerdos tuyos, como aquel recipiente con un silbato en el que, bueno, al echarle agua reproduce el canto de un pájaro, la guitarra que me regalaste por mi comunión, la cual espero poder aprender a tocar para mirar al cielo y cantarte desde la tierra, aquellas entradas de cuando fuimos a ver Los Pitufos 2, o aquel cómic que encontré en tu casa de pura chiripa, un número de Zipizape que marcaría un antes y un después en mi vida. No sabes cómo, porque fue el punto de partida que me impulsó a querer seguir leyendo, aunque fueran aventuras de monigotes en paneles con bocadillos. Joder, hasta conservo aquel tirachinas que me trajiste en uno de tus viajes, no me acuerdo dónde fuiste, solo porque había visto a los gemelos Zapatilla usarlo en aquella película de aventuras que estaba de moda en 2013. Y más cosas que me estaré dejando, porque tengo de ti para dar y regalar. Las cosas como son, yo mismo sé que cuando era pequeño tampoco hice las cosas bien en muchas ocasiones. No sé si te acordarás de que, por ejemplo, cuando era niño, una vez llevé a tu casa un peluche que tenía de Vegeta, personaje de Dragon Ball, y vi que tenía un hilo en la frente. Pensaste que en vez de cortarlo, lo mejor era quemarlo con un mechero, y lo que hiciste fue dejarle una marca en la frente. Recuerdo que me enfadé mucho contigo. Es algo que recuerdo con mucha pena y con arrepentimiento, porque sé que lo hiciste con buena intención. Y a día de hoy veo ese peluche y se me saltan las lágrimas. Me pongo a llorar pensando en lo mal que seguramente te hice sentir aquel día. Mamá me dijo hace poco que no me preocupase porque se lo conté, que era una cosa de un crío, que no tiene importancia, e intento no hacerlo. Aún así me aseguré de que el resto de tus días te sintieras como la persona más importante de mi vida. Y vaya que fue así, ya que en gran parte de los recuerdos de mi infancia, a fin de cuentas, estás tú. Desde aquel viaje a Barcelona hasta aquellos días de verano que pasaba en tu casa, mis primeras visitas a museos, a acompañarte en tus compras, las barbacoas en el jardín, y uno del que no me acuerdo mucho, pero sé que ocurrió porque mamá siempre me habla de él, aquel día que tu hermana Isabel nos llevó a mí, a mamá y a ti a la playa para ver las estrellas. La pobre Isabel falleció tiempo después de aquello, cuando yo era un niño, y lamento decirte que no la recuerdo con tanta claridad, pero espero que os hayáis podido reencontrar y poneros al día sobre todo. Y lo mejor de todo es que aunque yo me fui haciendo mayor y tus hijos biológicos empezaron a tener sus propios descendientes, tú nunca me olvidaste, ni a mi madre tampoco. Nunca nos dejaste en segundo plano. Siempre quisiste que formáramos parte de tu familia. Jamás dijiste, tú no, es una foto familiar, o lo siento, pero es solo para nosotros. No, porque para ti, tanto mamá como yo, éramos tu familia. Y eso es algo que guardamos con mucho cariño hasta el día de hoy. Nunca nos hiciste de menos, nunca nos dejaste de lado. Ahí estabas,
antes que nadie para transmitirnos tu cariño e iluminarnos con esa sonrisa que tenemos tan grabada en el corazón. Hasta me acogiste en tu casa cuando a papá le dio aquel infarto y aquella vez que se puso malísimo. Cuando yo me ponía enfermo me llamabas siempre para darme ánimos y para hacerme reír, ya que la risa era la mejor medicina. Y nunca, nunca me faltó cariño por tu parte. No fue así en mi infancia y tampoco fue así en los siguientes capítulos de mi vida. Todos sabemos lo jodida que es la entrada a la adolescencia, y más en los tiempos que corren, donde los complejos de los jóvenes se multiplicaron gracias a la aparición de las redes sociales. Recuerdo esta etapa como una bastante agridulce. Era una época en la que recuerdo que perdí el interés por los estudios, pese a que seguía sacando en general buenas notas. Esto porque muchos de los profesores que nos daban clase pues no incitaban a los alumnos a querer aprender. Siempre dijiste que era un cerebrito, pero no solo por las notas que sacaba, sino porque yo mismo era capaz de salir de cada situación por mis propios medios. Como bien recordarás, no le tengo tanto cariño a esta etapa por el acoso que sufrí por parte de algunos de mis viejos compañeros, aquellos a los que alguna vez llamaba amigos en el colegio, e incluso caras nuevas que me amargaron tal experiencia. ¿Recuerdas cuando me sentía solo, marginado, un paria de la sociedad? Pues ni tú, ni mamá, ni papá, ni el resto de mis abuelos, que aún gozaban de buena salud y de vida, pues lo veían así, y otros familiares más de lo mismo. Seguíais viendo en mí a aquel chaval tímido pero de buen corazón, algo que yo creo que no ha cambiado mucho desde entonces, aunque haya cometido muchos errores. Todavía recuerdo el día en que, bueno, ya sabéis, no hace falta que lo matice, pero básicamente empecé a tener miedo de ir a clases, y gracias a una amiga tuya pude salir adelante. Tú me diste el coraje que necesitaba para plantarle cara a toda adversidad. Me diste, al igual que el título del último libro que nos legaste a mamá y a mí, alas para volar. Primero, segundo, tercero, cuarto, las dudas sobre si escoger ciencias o letras, sobre qué quería hacer. A ti todo eso te daba igual y no me metías presión, porque sabías que me metiera donde me metiera, podría sobrellevarlo y ser un profesional excelso. Y bueno, recuerdo que te alegraste mucho al ver mis notas de selectividad. Hasta nos reímos juntos de ese 1 que saqué en Historia de España. ¿Que de dónde salía? Pues seguramente de haber puesto el nombre en el examen y ya está, porque si no, no lo entiendo. Ay. Y cuando te dije que quería ser traductor e irme a Sevilla, tú me dijiste, mira, tú pa'lante, como los de Alicante. Nunca había salido de casa, nunca me había ido a vivir por mi cuenta y mucho menos en una ciudad que no conocía. Fíjate, aún recuerdo cuando era pequeño que una vez me quedé a dormir en tu casa, tuve una pesadilla y tuviste que llamar a mamá a las tantas de la madrugada para que viniera a recogerme. Y no demostraste ningún tipo de molestia, en ningún momento. Me diste un empujón y estuviste ahí para darme cariño a través de las videollamadas cuando yo estaba en Málaga, que al final, ya sabes, me fui a Málaga y porque no me aceptaron en Sevilla. Y a través de los abrazos, besos y cumplidos cuando iba a verte. Una frase tuya que se me ha quedado grabada de mi etapa universitaria, sobre todo en momentos en donde yo creía que no valía nada y para esto pues no valía. Tú me decías, tú ponte que ya vendrá quien te quite. Como una forma de nunca restarme mérito, de valorar mi esfuerzo y hacerme sentir como el mejor en lo que hago. No todo fue bonito en esa época, porque recuerdo perfectamente que fuiste ingresada en noviembre de 2021 por un resfriado bastante fuerte, no sé si una neumonía. Yo hasta hace poco creía que incluso fue COVID, pero mamá me dijo que no llegaste a pillar el COVID. Fue en esa época, pero bueno, y casi te marchas para siempre. Pero fíjate, aguantaste casi 5 años más, ¿quién lo diría? Luego también en 2023 pillaste otro catarro importante. Y recuerdo que ese año, pues, por esas mismas fechas, ya había partido la abuela Pepa hacia un lugar mejor, cosa que también me afectó. Aún así, aguantaste todas esas batallas como la guerrera que siempre has sido y que serás. Seguimos en contacto, por supuesto, todo parecía que iba a ir bien, estuviste ahí para darme fuerza en mis últimos momentos más oscuros en la universidad, durante mi estrés con las prácticas y con el TFG, hasta mayo de 2025. Terminé las clases, los exámenes, el grado con buenas notas, las dichosas prácticas que no era lo que quería y además pues no me gustaron mucho, y entregué el TFG, el cual recuerdo, aunque no logré encontrarlo, pues sé que te lo dediqué tanto a ti como a mis padres, y ya solo me quedaba una cosa,
ir a verte cada semana, como siempre, ese verano. Pese a que no pude ir a verte de forma presencial cuando estaba en Málaga, tanto como me habría gustado, siempre que podía escaparme para verte, lo hacía. ¿Recuerdas aquel cumpleaños tuyo, que creo que fue el último que pasamos juntos, en el que me llevaste a tu cuarto, en tu casa ya remodelada, y a escondidas, pues, tú sabes? No era la única vez que me dabas dinerito, ¿no? Claro, pero quiero que sepas que casi todo lo que me diste en mi etapa de adolescente y adulto, pues lo tengo ahorrado por si algún día me hace falta para algo importante. No me enseñaste a administrarme en vano, a fin de cuentas. La cosa es que fui a verte, siempre, sin esperar nada, y pasamos un buen rato, como siempre. Era tu día y aún así me diste algo que sigo atesorando, con mucho cariño. Y como te digo, no solo quedó ahí. Cada vez que volvía a casa, en vacaciones o fiestas, y mamá iba a verte como de costumbre, yo la acompañaba para hacerte compañía. Lo único que quería era que esos días duraran por siempre, que pudiera seguir admirándote como la mayor superheroína que jamás he conocido. Que nunca te faltara mi cariño, mi calor, y que pudiéramos transmitirnos mutuamente nuestras energías positivas. Lástima que estuviera tan consumido por la dichosa adicción a la tecnología que aún cargo a mis espaldas, ya con suerte lo estoy dejando poco a poco, porque todo ese tiempo que pasé mirando una pantalla me habría gustado dedicártelo a ti. Me acuerdo incluso que, aunque la casa esa nueva en la que vivías, que ya no era 100% tuya, pues la había comprado el familiar con el que vivías y tal, tú me decías, aún así, oye, ¿por qué no invitas a tus amigos de la universidad y venís a refrescaros a la piscina ahora que viene el calorcito? O incluso, como siempre, me dabas dinerito a escondidas, ¿no? Para... Bueno, para que les invitara a comer picarona, que era algo que te gustaba hacer mucho, aunque yo siempre te decía que no. Siempre fuiste una persona muy humilde que velaba por el bienestar de los demás sobre el tuyo propio, aun cuando muchas personas cercanas a ti se aprovecharon de eso precisamente para hacerte daño, sangrarte. Es algo que no puedo olvidar y que me duele con solo pensarlo, ya que esas personas jamás merecieron a una mujer como tú. Y precisamente los últimos 10 euros que me diste, junto con los últimos 5 que me dio la abuela Pepa, los tengo guardados en ese viejo monederito que heredé de mi Pepa querida también. A veces bromeo con mamá al decirle que deberíamos plantarlos, que a lo mejor nos forramos por un milagro divino. Sé que sé que te haría tanta gracia como a nosotros, porque algo que tú valorabas de mí era mi espontaneidad y esa capacidad de sacarle una sonrisa hasta el más deprimido con solo mi presencia. Fui a verte cada semana de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, como de costumbre. No por saldar una cuenta pendiente, no por hacerte un favor, sino porque yo mismo te necesitaba. Te quería y juré que cuando volviera de la universidad, que aprovecharía cada minuto que pudiera para pasar básicamente tiempo contigo. Porque sabía que ese tiempo que habíamos pasado significaba mucho, no solo para mí, sino también para ti. Y yo quería que supieras que si me necesitabas, que ahí estaría. Da igual que fuera para ir a verte o para, como tú decías, hacerte de guardaespaldas mientras mamá y tú ibais a ese Mercadona al que tanto te gustaba ir. Aunque fuera para salir de casa y que te diera el aire, que no era una gran distancia, pero ahí estaba siempre para recibirte y para que nos diéramos una vueltecilla. Te eché mucho en falta aquel pasado 2 de septiembre de 2025, en donde no pudiste venir a casa, como solías hacer para celebrar mi cumpleaños. Y no pasa nada, yo entendí tus motivos, ya que habías vuelto de un viaje que te había dejado reventada. Y aún así yo estuve, si no recuerdo mal, al día siguiente o tiempo después, que fue mi madre a verte, para ir con ella y achucharte, pasar un buen rato juntos y hablarte incluso de aquel nuevo cómic que había leído como regalo de cumpleaños. Aunque sé que nunca entendiste del todo por qué me gustaban aquellas franquicias protagonizadas por guerreros del espacio de gran poder, enmascarados en mallas que recorrían las pintorescas calles de Manhattan, erizos antropomórficos de gran velocidad o niños que soltaban barbaridades por la boca, yo sé que aún así disfrutabas de cada cosa que veíamos y de las charlas que teníamos. Tú a lo mejor me hablabas de una novela que no conocía ni tenía interés en leer,
pero te escuchaba con total atención porque yo sé que cada palabra que soltabas por la boca era oro puro. Y mientras yo a lo mejor te hablaba de lo mucho que había disfrutado de Superman de 2025, de lo mucho que me estaba gustando la serie de Jessica Jones, o de lo maravillado que quedaba con cada viñeta que leía de Daredevil amarillo, Born Again o El hombre sin miedo. Ahora mismo incluso me he acordado, cuando he hablado de lo de Superman, de aquellas veces que fuimos al cine juntos, por ejemplo a ver los Pitufos 2, que aunque no fuera una obra maestra, ir a verla contigo y con mamá son cosas que no se olvidan nunca. Y bueno, todo siguió su curso hasta aquel trágico diciembre en el que pillaste un catarrazo que derivó en neumonía. Y bueno, tú mejor que nadie sabes cómo terminó esa historia. Y aún así tenía la esperanza de que volvieras, de que pudieras aguantar una vez más. Recuerdo que mamá, cuando me dijo que no te recuperarías, pues yo rompí en llanto. Había perdido a personas importantísimas en mi vida, amigos, una expareja y amiga maravillosa, a mis abuelos maternos, a mi abuela paterna a causa del Alzheimer, a un tío al que mi padre le tenía mucho cariño. Incluso perdí a personas que, aunque no fueran cercanas a mí, fueron importantes en algún momento de mi vida, como Avicii, mi artista musical favorito, o Akira Toriyama, padre de una de las obras más importantes de mi vida. Pero esto, perder a mi superheroína personal desde la infancia, fue el mayor palo que me pudo dar la vida. Con toda la tristeza de mi alma fui a verte hasta 3 veces al hospital, ya que las prácticas me tenían de manos atadas. Y cuando no iba, pues yo le preguntaba siempre a mamá por ti, ¿cómo está la yaya? ¿Está comiendo? ¿Qué le ha dicho la doctora? Aunque bueno, esto en realidad se lo preguntaba a mamá cada vez que venía de tu casa y nos poníamos a comer. E incluso a veces le preguntaba a mamá si estabas con ánimos para hablar contigo y verte aunque fuera a través de una pantalla. Y en muchas ocasiones pude convencerla, aunque yo sé que tú seguramente solo querías descansar y estar tranquila. Recuerdo que incluso antes de enterarme de que te ibas a ir para siempre, llegué a comprarte un llaverito de Cartman, aquel gordito de South Park que a ti te parecía tan gracioso. Eso era cuando aún tenía la esperanza de que volverías a casa. Un detallito por Navidad que, por supuesto, pensaba acompañar con otro regalo, pero que no pude darte y que ahora es un amuleto que atesora a mi madre. El primer día que fui a verte al hospital, al ser testigo de tu estancia allí entre tubos y cables, en una cama de hospital, de que pasarás gran parte del tiempo con los ojos cerrados, respirando poco a poco y sin esa energía que tanto te caracterizaba, me partía el corazón. Durante esos días que fui a verte, tuve que dejar de ser traductor para volverme actor. Fingir una sonrisa, aguantarme las lágrimas, aunque tuviera un montón de ganas de llorar, como ahora mismo, pero estando siempre a tu lado, hasta el final de tus días. Y lo que más me duele de esto es lo que pasó a partir del último domingo que fui a verte. Mientras que yo estaba sentado frente tuya, abriste los ojos y me saludaste. Tímidamente, pero con esa preciosa sonrisa, como si quisieras tranquilizarme y hacerme saber que todo estaría bien. Me senté a tu lado, sostuve tu mano, la acaricié con delicadeza y pese a la falta de fuerza no perdiste nunca la sonrisa. Hasta recuerdo que me acariciaste la mano mientras yo te sostenía y después de dártela me dijiste que me la lavara. Que no querías que me contagiara de nada. Y sabes, no me daba miedo contagiarme porque a fin de cuentas lo único que tenías para pegarme era esa picardía tan carismática tuya, aquella amabilidad con la que me recibiste siempre, esa calidez que me hubiera gustado que me abrazara durante esos largos días hasta tu partida. Uno de mis mayores deseos, cuando llegó aquel amargo 31 de diciembre, que abría la puerta el primer día de 2026, es que pudieras volver a casa y que lo tuyo tuviera solución, aunque fuera un mero milagro, una mera ilusión, o que si de verdad tenías que irte, que te fueras sin sufrir. Y uno de mis deseos se hizo realidad, aunque, créeme, no era el que más ilusión me hacía. Llegó el lunes 12 de enero y mamá me dijo que las cosas no iban bien. No volvió a casa en todo el día, por lo que ya mis alarmas empezaban a saltar. El martes 13, lo mismo.
Pero aquí cambió algo. Mamá me pidió que te dijera unas palabras de ánimo, ya que te gustaba escucharme hablar para ver si reaccionabas. Dudoso ante ese para ver si reacciona la yaya que me dejó mamá, lo hice. Creo recordar que duraba unos 4 minutos y te decía en él lo mucho que te quería, lo mucho que te necesitaba y lo mucho que deseaba que todo volviera a ser como antes. No sabía que en ese entonces ya te estaban durmiendo poco a poco. Llega la tarde, yo estaba acostado en la cama, refugiándome del apabullante frío invernal entre las mantas de mi cama, hasta que papá entra a la habitación. ¿Estás bien? Me acaba de llamar mamá. La yaya acaba de fallecer. Esa tarde no hubo pañuelo que pudiera cesar mis lágrimas, ni consuelo que pudiera aliviar mi dolor. Y lo más doloroso de todo fue cuando mamá llegó después de acompañarte en tus últimos minutos de vida y me dijo que de lo último que escuchaste antes de irte fueron mis palabras, que te hicieron lagrimear e irte sabiendo que un chico que no era tu nieto biológico te quería muchísimo, con locura e incluso más que otras personas de tu familia. Al día siguiente fue la misa, y pese a que estaba estresado por una práctica que tenía entre manos, no podía perdérmelo por nada del mundo. Pasé todo el día cabizbajo, con los ojos hinchados y colorados, con la nariz repleta de mocos, callado. Pero aún así, durante la misa pude hacer de tripas corazón y salir allí en frente de familiares, conocidos y desconocidos tuyos, a hacer un discurso en tu honor, allí, al lado del ataúd cerrado que se volvió tu morada. Pero sintiendo tu mano sobre mi hombro y tu mítica frase cuando hacía algo que te hacía sentir orgullosa, retumbando en mis oídos. Ole, ole y ole, y quien no diga ole, que se le caigan los cojones. Es una frase que oigo en mi cabeza con tu dulce voz incluso a día de hoy, cada vez que saco una buena nota en la escuela de idiomas o cada vez que hago algo que a mí me satisface personalmente, porque sé que me lo dirías si estuvieras aquí. Bueno, en realidad yo sé que me lo dices cada vez que me ves desde lo más alto, cuando San Pedro te lo permite. Ese discurso lo tengo grabado en audio y aún así no he sido capaz de escucharlo hasta día de hoy, pero recuerdo que fue una mezcla de improvisación con unos apuntes que tenía entre manos, con la tinta corrida a causa de las lágrimas, ya que me pidieron abreviar de lo extenso que era. Que en realidad no era extenso, simplemente eran 5 carillas, pero en realidad eran 2 o 3, creo recordar, solo que les había aumentado la letra para poder leerlo y que no me nublara la vista las lágrimas. Cuando terminó la misa, el cura y varias personas acudieron a mí para felicitarme. Pude soltar ese gran discurso sin que se me rompiera la voz, sin que me temblara el pulso, enfrente de rostros familiares y desconocidos entremezclados, y la frase que más recuerdo es la de varias personas que me dijeron: no serás su nieto biológico, pero estoy convencida de que ella está orgullosa del hombre en el que te has convertido y que se ha ido feliz sabiendo lo mucho que la querías. Esa noche viví un sueño, uno de los más raros que jamás he tenido la desdicha de vivir. Estábamos en tu casa, en aquella donde yo me crié, aquella que reconocía de pe a pa. Yo seguía siendo un adulto y tú pues seguías siendo igual de guapa que siempre, para que nos vamos a engañar. Estábamos viendo un capítulo de Doraemon, que era una serie que tú y yo veíamos mucho en tu casa y me acuerdo perfectamente. Y era uno cuya situación pensé que nunca o que tardaría mucho tiempo en vivir. Y es el mítico capítulo en el que Nobita viaja al pasado para poder ver a su abuela viva una vez más. No recuerdo de qué hablamos o si siquiera hubo diálogo alguno entre nosotros, porque es lo que dicen, que uno no se acuerda de lo que sueña. Pero lo que sí recuerdo con mucha pena es ver tu sonrisa mientras poco a poco te desvanecías hasta que me desperté. Durante los próximos días, semanas, meses, no ha habido nada que cierre ese vacío. Hubo días en donde por supuesto lo llevaba mejor, otros en donde lo llevaba peor, pero siempre te recuerdo. Ya sea porque tengo una foto tuya sonriéndome, como mi foto de pantalla, porque estás en mi foto de perfil de Instagram, porque conservo
cada vídeo, foto y audio en el que sale tu cara, o por lo menos los que tengo, porque conservo cada vídeo, foto y audio en los que sale tu cara y tu voz, porque cada mañana miro con nostalgia aquella foto que tengo colgada en el tablón de mi habitación. Te deseo buenos días y te pido que me des fuerza para afrontar el día a día. En parte todo esto lo hago porque me da miedo olvidarte. Me da miedo que llegue un día en el que me despierte y no recuerde el dulce sonido de tu voz, aquella risa tan carismática que soltabas cuando hacíamos alguna gracieta, tú diciéndome, muy buenas caballero, Encantito, que era el apodo que tú me ponías, cuando llamabas cada tarde a mi madre para charlar con ella durante horas y yo, pues a lo mejor me pasaba a saludar, tu cara, tus abrazos y los miles de recuerdos que tenemos juntos. De hecho, hay una cosa que no se la he contado a nadie, y es que hace tiempo me mandaron una tarea para las prácticas, ¿no? Del máster que estaba haciendo, una traducción. Y si no recuerdo mal, en una frase puse tu mítico Encantito. Porque era una forma de decir, hola guapo o algo así. Pues la puse. La puse y yo sé que si te lo hubiera dicho, te habría hecho muy feliz. Porque era una frase tuya que yo recuerdo con mucho cariño. O no un apodo, no una frase. Tú decías, ¿qué pasa, Encantito? ¿Cómo estás, Encantito? De hecho, y ya vamos a ir zanjando esto, desde que te fuiste no he sido capaz de volver a pasar por aquel lugar al que llamabas tu hogar, por dos grandes motivos. El primero es porque recuerdo que cuando pasaba por allí en mis largas caminatas, antes de que te fueras, siempre te hacía una videollamada para que me vieras y supieras que andaba por ahí. Cuando no había nadie en tu casa, tú me invitabas a pasar a tomar un refresco. Y Dios, cómo lamento decirte que no para no perder el ritmo durante mis sesiones. Y más lamento la idea de pensar en llamarte si llego a pasar por ahí aún sabiendo que sé que no me vas a responder. Y el segundo es porque a día de hoy veo esa casa y no la reconozco. Cuando te fuiste a vivir con tu familiar y te compró la casa para remodelarla, supe que aquel lugar, al que también consideraba en parte mi hogar, mi refugio, al haberme criado allí prácticamente toda la vida, desaparecería para siempre. Y así fue, pero nunca se fue del todo. O al menos no hasta que te fuiste tú. Sé que si volviera a pasar por la zona en la que residías, me sentiría como un verdadero desconocido pese a saberme el lugar como la palma de mi mano. El simple hecho de imaginarme paseándome por dichos alrededores hace que me recorra un escalofrío por la espalda, capaz de quitar el hipo. A esto supongo que es lo que llaman el paso del tiempo, ¿no? Es lo que tanto dicen que eso, de que nada dura para siempre. Eso que a todos nos gustaría que fuera un mero cliché cinematográfico empleado para dar pena y para que empaticemos con los personajes. No, cuando pasa, pasa y duele mucho saber que aquellos buenos recuerdos del pasado nunca volverán. Y es algo de lo que me he ido percatando al recorrer las calles de San Fernando y ver lo que ha cambiado esta ciudad, pese a que la siga considerando mi hogar. Es pensar que hoy es el día del abuelo y ponerme a llorar, sentir una pena enorme que desgarra mi alma y enrojece mis ojos porque ya no estás. El último enlace que me conectaba con mi infancia se ha ido. Y lo peor es que te fuiste muy joven, dentro de lo que cabe, que no llegabas ni a los 80 años. Todo a causa de un cáncer de colon y otras derivaciones de ese aparente inofensivo resfriado. Y también, lo que más me duele, con gran parte de tus seres queridos enfrentados y dándote la espalda. La cosa es que pese a todo no me siento del todo solo tras tu pérdida. Yo, o al menos así me gusta pensar, yo te siento más cerca que nunca, aunque no estés tal y como me gustaría, de forma presencial. Me gusta pensar que dentro de lo que cabe te fuiste feliz al saber que mamá y yo te queríamos mucho, que fuiste un pilar importante en nuestras vidas y que nos enseñaste mil y una cosas que a día de hoy seguimos aplicando en nuestro día a día. Que pudiste marcharte escuchando las palabras de tu nieto. Sí, tu nieto. Aunque no nos uniera la sangre, yo siempre me consideré tu nieto y siempre estuve orgulloso de llamarte abuela. Y sé que... Y también soltar unas últimas lágrimas de la emoción mientras mamá sostenía tu mano y reproducía el audio.
Es algo que en parte logra reconfortarme cada vez que pienso que yo podría haber hecho mucho más, al igual que las palabras de mamá cuando me dice que yo hice lo mejor que pude, estar a tu lado, hacer que nunca te sintieras sola, darte cariño e iluminar tu vida. El motivo por el que hago esto de compartirlo por una red social como no es YouTube, ya que perfectamente podría dejarlo como un mero Word en una memoria USB, es porque yo sé que eso es muy frío. Cuando no existían los smartphones, recuerdo que desde tu casa, que no estaba a más de 3 kilómetros de la mía, me enviabas cartas que yo te devolvía pese a que mi letra nunca fuera la mejor. Era leerlas y sentir un enorme deleite, y yo creo conservar algunas de ellas en alguna caja plagada de recuerdos. Por ende, hoy quiero enviarte una última carta a través de los dos mejores regalos que me ha dado la vida junto contigo y mi madre, por supuesto. El don de la palabra y una voz que tú catalogabas de preciosa. Y qué menos que compartirlo en un lugar que durante tanto tiempo fue mi escondrijo, mi lugar de confort, mi hogar, y que quienes quieren saber de ti sin conocerte lo hagan a través de mí, ya que gran parte de lo que me ha hecho ser lo que soy hoy es cosa tuya. Quería aprovechar también para extenderme mucho más, ya que en la misa me pidieron abreviar. Perfectamente podría estar horas hablando de ti, enalteciendo tu figura, y básicamente me darías tema para una tesis doctoral. Pero si tuviera que definir a mi Yaya en pocas palabras para que aquella gente que no tuviera el gusto de conocerte pues pueda hacerlo, me gustaría decir que mi Yaya, ante todo, era un ser de luz, un ángel que alumbró mi camino en infinidad de ocasiones y que nunca se rindió pese a las putadas de la vida. Todo lo superaba y siempre con una sonrisa en los labios y una actitud positiva. Una persona que me forjó, junto con mi madre y mi padre, hasta el punto de hacerme el hombre de pleno derecho que soy hoy en día. Ella me hizo ser fuerte, me dio valor, me enseñó a coger al toro por los cuernos y a dar la cara por lo que de verdad vale la pena. Y con este acto yo no busco el aplauso de nadie, ni que nadie se sienta mal por mí, ni que me tenga lástima, sino yo lo que busco es contar el relato de la persona que me marcó para siempre. Que aunque no la conozcáis, o a muchos de vosotros seguramente no os importe un carajo, sepáis quién fue en parte responsable de hacerme ser quien soy hoy en día. Quien me inspira cada día a ser mejor y a alcanzar mis metas. Que oigáis hablar de forma sutil de aquella persona que considero el mejor regalo que jamás pudo haberme dado la vida. Alguien a quien nunca podré estarle lo suficientemente agradecido por todo el cariño, por todos los años de recuerdos y por todas las vivencias que me ha aportado básicamente, y que no quiero olvidar jamás. Sus recuerdos, su legado, es lo que me impulsa cada día, lo que me levanta cada mañana para cumplir mis sueños, lo que me incita a espabilar en mis momentos de pesadumbre, lo que hace que quiera ponerme de pie tras cada caída. Y es por eso por lo que hoy, queridos oyentes, he querido traeros esto, no a modo de vídeo, sino a modo de relato. Por lo que si has llegado hasta aquí, créeme que te lo agradezco muchísimo, y por muy cliché que esto pueda sonar, si tenéis a un familiar o persona cercana a la que queráis mucho, en serio, dadles todo el cariño que podáis ahora y cada día de vuestros días, llamadles, abrazadles, besadles, decidles lo mucho que os importan esas personas, porque nunca sabéis cuándo van a estar ahí y cuándo se van a ir. Y cuando se vayan, está bien que estéis tristes y que os duela. A fin de cuentas, lo que nos hace humanos es ser capaces de lidiar tanto con lo bueno como con lo malo. Seguir adelante sin que nada nos detenga, por mucho que nos duela. Dicen que lo que no nos mata nos hace más fuertes, después de todo. Aunque su partida no tenga que ver con mi deseo de abandonar de forma definitiva la creación de contenido, fue en parte responsable de que tomara tal decisión, ya que recuerdo que por pasarme horas creando contenido, hubo días en los que no fui a verla, aunque quería, y eso me duele y me ha enseñado que es algo que no quiero volver a repetir con nadie que forme parte de mi vida. Ya por último, Yaya, mi estimada jefa, mi guapísima, mi Charini querida, no sé si mis palabras te llegarán a través de San Pedro o si me estarás escuchando desde Andrómeda, que es lo que dijiste que querías recorrer una vez partieras de este mundo. Pero con lo que quiero que te quedes de este audio que estoy grabando entre lágrimas, un nudo en el estómago, una voz rota y temblores, es que
es que te quiero. Y yo nunca te quise por interés. Que todo el cariño que sentí por ti era real. Cada beso, cada chuchón, cada visita era porque quería dártelos, porque sabía que te lo merecían más que nadie en este mundo y porque yo sabía que el día que no estuvieras me arrepentiría de no haber aprovechado cada segundo que pudimos pasar juntos. Y a día de hoy mi único arrepentimiento es no haber nacido antes de aquel 2 de septiembre de 2003 y haber podido disfrutarte mucho, mucho más. Pero tú y yo sabemos que a mamá le costó horrores quedarse embarazada. Pero mira, ahí la tienes, perdón. Luchando pese a todo, con distrofia simpática y todo. Aún así, con suerte, yo pude disfrutarte por más de 20 años y llevarme conmigo infinidad de recuerdos, experiencias de todo tipo y muchas, muchas enseñanzas de vida que espero me sigan haciendo evolucionar como hombre adulto y como persona. Llegaste a mi vida como alguien con quien no compartía lazos sanguíneos de ningún tipo y te fuiste como una de las personas más importantes que jamás han pasado por mis 2 décadas de existencia. A día de hoy, esos recuerdos que hemos creado perduran en mi cabeza y cada momento vivido lo reproduzco cual película cuya banda sonora siempre sería el mítico tema de los recuerdos de Hiroshi, perteneciente a una de mis películas favoritas, Shin-chan los adultos contraatacan. Lástima que nunca llegásemos a verla juntos, pero quienes la han visto pueden asegurarte que es un tema único, nostálgico y muy, muy bonito. El salto a la madurez, esa primera toma de contacto con la realidad tan brutal, a modo de bofetada que fue capaz de dejarme destrozado durante meses, no me llegó hasta el día en el que te vi en aquella camilla de hospital como una bombilla que estaba empezando a perder su chispa. Ese fue el día en el que experimenté lo que es el verdadero dolor por primera vez. Cualquier traición de un amigo, cualquier desengaño amoroso o cualquier herida del pasado, presente o futuro, jamás será capaz de hacerme pasar por un dolor de igual magnitud. Bueno, por supuesto, perder a mi madre o a mi padre sí que me afectaría igual. Pero bueno, digamos que tú eras lo único que me vinculaba a una época de inocencia, de juegos, de risas y de diversión. Y una parte de mí se fue contigo aquel día. Me habría gustado muchísimo, y yo sé que lo sabías porque yo te lo dije cuando empecé el máster en traducción audiovisual, poder invitarte a comer con mi primer salario de traductor, que fueras testigo de mis primeros pinitos en el medio y que a lo mejor pudieras haber visto conmigo algunas producciones que hubiera traducido, que pudiéramos seguir riendo, hablando, comiendo y escuchándonos mutuamente como hasta ahora. Pero yo sé que estés donde estés, vas a estar pendiente de cada logro que obtenga en mi vida en los próximos meses y años, y cada éxito, cada logro, cada victoria estarán dedicadas a ti. Quiero hacerte sentir orgullosa y sin duda alguna lo que más espero es que el día que me llegue la hora estés esperándome arriba para que volvamos a tomar un piquis labis como a ti te gustaba, para que yo te pueda contar mis aventuras en la Tierra mientras tú las tuyas por Andrómeda, y para decirte sobre todo que no solo fuiste mi yaya, sino la mejor abuela que la vida podría haberme dado jamás. Una bendición como pocas he recibido. Que sepas que te quiero mucho. Eres preciosa, lo más bonito que hay aquí. Tengo un derecho y orgullosísima de ti. Tienes un campeón, corazón. Y tú también, eres una campeona. Yo también te quiero muchísimo.